Casi no llegó. ¡Hey! Venga, buenas tardes a todos y todas. Si habéis comido, buenos días si no habéis comido todavía, que eso es muy una costumbre muy española, dividir las horas del día según lo que te duele la tripa, is tu hipoglucemia. Bienvenidos otra vez a este programa que... Entonces, para ti son buenas tardes, entonces. He dicho buenas tardes, pero en realidad no he comido. He visto que mientras estábamos empezando el programa me estaba comiendo un croissant porque, claro, llevo levantado desde las 6, entonces digo, pues voy a meterle algo de azúcar al cerebro para que pueda decir estas chorradas sin trabarme demasiado, pero ni con esas. Al final acabo trabándome igualmente. Bueno, estamos otra vez, Fernando, y aquí yo un servidor porque, por una parte hay que darle la enhorabuena a César porque tiene un trabajo muy bonito, vamos a dejarlo ahí. Y entonces no va a poder estar lo que queda de año, en principio, a no ser que pase algo que cambie esta situación. Entonces nos vais a tener que aguantar, los que nos aguantéis, a Fernando y a mí prácticamente hasta Navidades. Luego esperamos que podamos hacer un especial todos juntos, o sea, el final de mid-season, vamos a decirlo así. Y luego ya veremos cómo reestructuramos la cuestión, porque eso habrá que ver luego ya en enero. Pero bueno, queda un poco ahí. Esperamos no desaparecer, pero ojo, Ojo, cuidado. Que ya dije yo al principio. Que ojo, cuidado, que yo la ya temporada dije. de la bajona... No, la temporada de la bajona era la anterior, ¿no? La anterior, esta es la de Apocalipto. El Apocalipto, o sea, que lo mismo el Apocalipto nos Claro, pilla está la ahí. temporada Apocalipto. Claro, pues lo que está diciendo. Si es que yo, o sea, tiro las puntadas con hilo. O sea, quiero decir, aquí podía ser This is the end. perfectamente la última temporada. Claro, o sea, porque ya lo advertí y sin saber nada de todo esto, sino simplemente era dije, puede ocurrir. Pues Apocalipto, el fin del mundo con sabor a mentol. La primera temporada, la temporada de los arranques, la del enamoramiento. La segunda, a Fernando dice la imperial. Sí. Yo digo la del... Programas de 2 horas y media con documentación y con invitados. Con invitados. Y con efectos especiales. Luego el de la bajona. Sí, bueno. Y tal. Y luego está pues el Apocalipto. Bueno, en fin. Fernando, vamos a hablar hoy de un poco de la industria musical y como tú mismo has llamado, la del tinglado que tienen allí montado, ¿no? Que es una película guarra de... Exceso y pajares. ¿No? Exacto. Suena un poco así, ¿no? Entonces... Va a ser Fernando un poco el que conduzca el programa porque yo me gusta mucho la música, pero no soy tan de llevar camisetas como la que lleva Fernando de lo de Vinyl is Killing de MP3 Industry, ¿no? O sea, una idea de que él, incluso con los CDs que se compra, los vinilos y demás, demuestra como cierta pasión que yo ya he perdido por la música, digo en el sentido de fetichismo, ¿no? Ya casi de comprar el objeto, ¿verdad, Fer? Bueno, hay ¿No? cosas, No sé. hay temas, hay reflexiones que nos vienen mucho a raíz de la música y a mí me vienen todos los días. Y hay un momento en que, obviamente, el comprar los discos de físico, esto es una reflexión antes de empezar con todo el tema, ¿vale? Hay momentos donde dices, es una sandez, ¿no? O con lo mal que está la economía, también es una tontería pudiendo escuchar la música en streaming y tal. Pero luego llega un momento en que, visto de determinada forma, casi es un posicionamiento ético y moral frente a esta cultura que las grandes empresas pretenden de todo ahora, y es que paguemos pero no poseamos nada, ¿no? Lo de las tarifas, ¿no? De pagar las suscripciones, que todo Exacto. que tú pagues, que al final es aplicar al usuario las mismas políticas de compra y venta que las licencias entre empresas, ¿no? Tú me pagas a mí, pero por el derecho a uso durante X tiempo. Y están intentando que los usuarios domésticos también pues dejemos de comprarnos nuestra película o nuestro disco, no sé qué, y que lo tengamos y que ya no poseamos nada. Manda cojones, Fernando, que hemos pasado de decir que el traveling es una cuestión moral, a decir que tenemos que comprar objetos del capitalismo para luchar contra el capitalismo, ¿no? Claro. No es que tengamos, pero que al final por eso digo que es un retruéca, ¿no? Casi es una ironía que al final el que uno sea un carcamal y se compre discos físicos resulta que tiene una implicación ética y moral con respecto... ni tú buscándola, ¿sabes a lo que me refiero? Ni tú buscándola, es decir, porque... Sí, por eso digo que porque es yo una soy ironía que es...
Que acumular yo capital en un mundo capitalista sea anticapitalista. Eso es lo raro del asunto de esto. Claro, ¿no? porque al final el siguiente aro por el que quieren hacerte pasar no es que poseas, que de hecho ahí está el quid de la cuestión, que te han estado inculcando desde otros sitios, ¿no? Que al final el poseer tanta cosa no es precisamente bueno, y tenéis razón, no poseáis, pagadnos cada vez que queráis usarlo. Y entonces es claro. O sea, al final es como que salía más a cuenta que no tuvieras nada a que tuvieras cosas, ¿no? Después de haber estado enseñando toda la vida que lo material no es tan relevante, que consuman menos, no sé qué tal, y resulta que es más útil. Pero bueno, entonces vamos a hablar de la industria musical que pegó ese giro, y Fernando nos viene a contar cositas y sobre el tema. ¿Te querías decir un disclaimer? Me has comentado antes al principio, sí, a ver, para que la gente luego no se enfade, ¿no? No, sobre todo porque habrá gente que nos escucha que a lo mejor sabe más que nosotros de determinados temas. A mí hay cosas que siempre se me han hecho un poco crípticas de entender, y es que cuanto más lees de ellas, siguen siendo más críticas. De hecho, yo hablo muchas veces de estos temas con colegas o con familiares que son músicos, y que son músicos desde hace muchos años, y que se tienen que pelear con este tema de las discográficas, las distribuidoras, las publishing companies y todo este tipo de cosas, y muchas veces ni ellos mismos terminan de entender todos los procesos y todos los implicados en los procesos. Los registros de los temas. O sea, ayer mismo estaba hablando con Javier Carrasco, que estaba él intentando entender dónde, si unas canciones que eran suyas están registradas o no están registradas, o quién las había registrado, y son suyas. O sea, al final es un mundo un poco, pues eso, innecesariamente complejo, porque hay muchas partes intermedias, y luego hay cosas muy surrealistas de las que hablaré un poco por encima, pero que es cierto que habrá que haré cagadas o pecaré de cuñado en algunos detalles, y ese es el disclaimer. Es decir, que a mí me molaría que el programa de hoy fuera como un poco un marco genérico para entender de dónde nace la industria discográfica y cómo ha sido o cómo ha ido adaptándose o mutando a lo largo de las décadas, sobre todo durante todo el siglo XX, hasta la situación actual, y poder dedicar un segundo programa a cómo ha terminado de mutar a lo que es ahora, pues con la explosión del mundo streaming. Y ahí sí que molaría a lo mejor pues tener a alguien que sepa más que nosotros para que nos ilumine con algunos temas. A ver si es verdad y que no se queda el uno como el de San Raimi, que a ver si hacemos la segunda parte y tal. Lo que pasa es verdad que el de San Raimi la segunda parte da más pereza, porque son las películas que menos nos gustan. Entonces da un poco más de pereza, pero bueno, habrá que terminarlo, ¿no? También lo podemos hacer una semana de estas que estamos tú y yo solos y chimpón, ¿eh? No, de hecho es lo que te iba a decir. La semana que viene más o menos tenemos pensado ya el qué, pues dentro de 2 semanas, pues hacerlo. Dentro de 2 semanas, espérate, que justo dentro de 2 semanas creo que es la semana puente, ¿no? Que no va... No va el programa, es el día 25. Es que tengo una reunión. Entonces, vale. No sé cómo lo voy a gestionar, de hecho, porque tengo que estar a las 3 en el lugar de trabajo y no me pueden, y por desgracia creo que allí no me puedo poner a hacer el programa, porque en fin, me la juego un poco de manera rara, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos. En cualquier caso, vamos con la industria. Entonces, la industria, y haciendo así un poco de historia para que veamos de dónde viene algo así, como porque la industria al final es como esta cosa de decir, ¿la industria qué es? ¿Los artistas? Yo considero que la industria en realidad es todo ese marco empresarial que se ha creado, no diría tanto alrededor de los artistas como entre los artistas y los consumidores. Entonces, sí, un modelo de producción determinado, ¿no? Para llevar un producto al mercado, que en este caso es, pues, discos. Y sobre todo, pero más que discos, y ahí es donde quiero aclarar, porque al final la quiz del negocio de la industria musical, y una de las grandes jugadas que tuvieron en el siglo XX es crear entre el público la necesidad de poseer los discos. De lo que hemos hablado antes por el final del camino, en el inicio era distinto. Es decir, la gente al principio no consumía, no compraba discos, porque no era un ítem que, es decir, excepto en el caso de la música clásica y la época, pues eso, el Caruso y toda esta gente, ¿no? Principios del siglo XX, los discos de pizarra y este tipo de cosas, la gente que poseía discos de ese tipo. Y poseía discos gente que de determinado poder adquisitivo. Es decir, no es una cosa que la gente comprara en su casa, porque la gente no tenía aparatos para reproducir eso. Claro, eso voy a decir yo, porque además la capacidad que tienes de reproducción era el aparato caro. Era claro, el reproductor, y luego comprar los discos también eran caros. Entonces era un poco una rareza. Era una cosa de gente de pasta, ¿no? Claro. Y luego, más adelante, cuando se empezaron a producir discos, en realidad los consumidores de los discos eran las emisoras de radio.
Es decir, eran los singles para poner canciones. Entonces, ¿qué pasa? Que las primeras compañías de discos, en realidad, en origen eran fabricantes de aparatos reproductores. Eran empresas fonográficas, porque eso es lo que fabricaban en un origen. Eran fonógrafos, ¿no? Los reproductores de música, pues primero de los rodillos aquellos de finales del siglo XIX, toda esta mierda, ¿no? De hecho, dos de las grandes compañías de discos originales eran Columbia y RCA. Y RCA, si acordamos lo que significa las iniciales, es Radio Company of America, no sé, rollo. O sea, son empresas que se dedican a la radiodifusión y a los fonógrafos y ese tipo de cosas. Sí, RKO luego se dedicó al cine, pero venía de la radio, de la radiodifusión, vamos, en términos generales. Y entonces al final lo que hacen estas compañías es dar el siguiente paso a ser las que publiquen discos de artistas, es decir, ya se meten en ese berenjenal o en ese barro que es meter la mano en la parte tan subjetiva como que es la del artista, ¿no? Y aquí hay una de las cosas que yo creo que es que siempre nos han tenido a todos, que pasa también con el cine, con la literatura y tal, que nos han tenido un poco metida mucha mierda en la cabeza, y es que estos empresarios meten mano en el apartado artístico de los artistas, es decir, a la industria musical desde el principio de los tiempos hasta ahora, y hablando de manera general, luego habrá productores y productores, le suda la polla la parte artística. ¿En qué términos? Es decir, le da igual, es decir, obviamente si ven que Elvis Presley vende muchos discos, pues van a querer al siguiente Elvis Presley. Pero hasta que, es decir, o diseñan es profeso un nuevo Elvis Presley, como se han diseñado boy bands y se han diseñado artistas, los Monkees eran una banda muy, muy guay, muy buena, pero nacieron como una copia de los Beatles. Es decir, claro. o se diseñan artistas es profeso para que suenen a otros que funcionen, que es la opción barata o fácil, o se busca hasta encontrar algo que creas que puede vender. Mira, el otro día, por ejemplo, os comentaba... bueno, termina, Fernando, que si no... Sigue. No, pero que me acordaba del tipo este... Es que ya me acuerdo, he olvidado el nombre, del tío este del bigotito hacia arriba, que va a sacar un documental HBO, tío, que es... Bueno, da igual, yo qué sé. Camilo, sí. Que tiene como una mezcla de estilos que es totalmente irreconocible, no es una virtud, sino porque parece que han mezclado en él como todo lo que ha triunfado los últimos 10 años, y de repente pensé, hostia, pero el flamenquito sigue todavía siendo una cosa en España. Claro, pero es que en último término, y eso es uno de los temas que quiero tratar cuando lleguemos un poco más a nuestro momento, al final da igual lo que haga el artista. Es decir, no da igual en determinado momento, pero a partir de determinado momento sí que da igual lo que haga el artista. ¿Por qué? Porque al final de lo que va todo esto no es de controlar al artista o controlar el producto, sino primero de tener el producto y luego controlar cómo el producto llega a la gente. Es decir, al final de lo que se trata, y es la clave ahora, y por eso luego hablaré de quién manda realmente la industria musical en este planeta, es tener las vías de distribución y de comunicación de qué es lo que tienes que escuchar. Porque luego al final lo que tienes que escuchar, obviamente, los gustos son los gustos se educan, los gustos se instruyen, a la gente le gusta mucho que le digan lo que tiene que ver y lo que tiene que escuchar y qué es lo que hay qué es lo que hay que oír y qué es lo que hay que ver, es decir... Hombre, de hecho, de alguna manera el programa es eso, ¿no? Claro. O sea, que decir, es como, bueno, te recomendamos, lo que pasa, nosotros no tenemos una audiencia muy amplia, pero claro, en realidad es, voy a ver qué dicen estos, igual me interesa, ¿no? Lo que han visto o lo que sea. Y claro, y el camino largo, en realidad, de esta industria musical pasó de ser los que quisieron sacar beneficio de la distribución del producto musical, del producto que generaban los músicos, a ser los que controlaran los medios por los cuales llega la comunicación a la gente de qué es lo que hay que escuchar. Es decir, llega un momento donde al final, pues como pasa en el cine, se invierte más en el marketing o en los medios de difusión que en el producto mismo. El producto mismo al final es lo de menos. Por eso la gente dice, no, es que Rosalía desde que es grande ya no es igual de buena. Rosalía hará lo que le salga del coño, pero los que están alrededor vendiendo a Rosalía han dispuesto todo un arsenal de herramientas para que eso te entre por todos los poros de la piel. Eso es lo que realmente ha cambiado. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que una de las claves que en su momento, en los años 40, por decir una cifra así al azar, y aquí es donde digo que habrá alguien que lo sepa mejor y nos pueda corregir, las discográficas y la gente que está detrás de los artistas, la primera jugada maestra, porque al fin y al cabo hasta ese entonces el artista de lo que siempre vivió
es de tocar en directo. Y la jugada master que hacen las discográficas es... porque la gente escuchaba los temas en la radio y luego si venía a tu pueblo a tocar ibas a ver al músico de turno a verlo tocar en directo. La jugada master de las discográficas es: tú quieres poder escuchar en tu casa todas las veces que quieras el tema sin necesidad de escuchar la radio. Pues entonces te vendo el aparato y te vendo estos disquitos donde tú puedes escuchar el single hasta la saciedad de Menganito. Entonces eso entra como una pisonadora y cambia para siempre todo lo que es la industria musical. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya hay una peña que explota lo que hace el artista y no como lo explotaba antes. Es decir, antes el single o el disco era un producto promocional. Era un producto al cual no se le sacaba un beneficio directo, sino que se regalaba, como quien dice, a las emisoras de radio para hacer promoción del artista y entonces luego poner en marcha la gira o el espectáculo o el evento, que es lo que genera el beneficio real. Sí. En el momento en que tú vendes este producto, digamos, secundario, que es el disco, ¿quién está sacando beneficio de todo esto? Y entonces aquí es donde las discográficas generan esa necesidad que antes crean esa necesidad que antes no existía y crean su parcela de vamos a hacernos fuertes y vamos hasta el punto de que todos nosotros, y tú y yo, de la época que hemos nacido, tenemos la noción desde siempre que un artista vive de vender discos. Sí, bueno, era lo que pensábamos un poco. Luego ya te caes del guindo y descubres que no viven directamente de eso, viven de otra cosa. Viven de otra cosa. Y incluso las grandísimas superestrellas, lo que no vivían directamente de los discos que vendían, a no ser que, y luego ya cuando estos rollos raros de, pues a lo mejor tuvieran los derechos de los máster, o ellos mismos habían abierto su propia compañía, como los Beatles, yo qué sé, cosas así, y aún así llegamos al extremo de, rápidamente, ¿no? Lo de los Beatles, lo de que ellos mismos vendan los derechos de sus canciones a Michael Jackson, ¿no? En un momento determinado. Apple Record y todo lo que hay alrededor lo adquiere Michael Jackson. Entonces Michael Jackson empieza a explotar los derechos de los Beatles. También teniendo en cuenta las complicaciones que tiene esto, que igual unas cosas sí y otras no, en fin, que no los desconozco, sí. Pero técnicamente ahí es donde está la pasta está ahí, no tanto en que toquen o no toquen, vaya, o sea, eso es más irrelevante, ¿no? El gran dinero está ahí. Lo que se habla es un abanico de formas de explotación cuyo origen es el artista, que es ahora mismo es totalmente de locos, es decir, las grandes giras de grandes grupos, pero te estoy hablando desde Pink Floyd, que son unos carcamales, hasta Bad Bunny, es decir, Bad Bunny vende entradas de conciertos por 600 pavos y se venden. Es decir, hay todo un abanico, es decir, y los empresarios de aquel momento lo que se dan cuenta que el negocio no está tanto en la discográfica, por eso al final la discográfica también, siempre que hablamos de esto, la discográfica se lleva la pasta, son los que mandan, tal y cual, la discográfica también está en un segundo plano. La clave en todo esto está en las editoras musicales, que al final es un negocio transversal y que son empresas dedicadas única y exclusivamente, y antes he buscado una definición para tenerla a mano por si la necesitábamos, que seguramente la he perdido, vaya. que son las empresas dedicadas a la monetización y explotación del producto musical. Y el producto musical son dos, y eso basándose en la ley de los derechos de propiedad intelectual, y es lo que es la composición y lo que es el máster, la grabación. Exacto, ¿no? Es que es bastante más complejo de lo que parece el asunto. Pero luego creo que también hay casos entre medias y que están un poco, son borderline de esto que se dice, ¿no? Que están como que uno con la otro, pero básicamente son como dos, los de composición y los de máster, y hay una diferencia grande entre uno y otro. Claro, entonces... No hay diferencia, perdón, no grande, sino hay diferencia, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que estas empresas se dedican a explotar ese producto de todas las maneras posibles, y para explotar ese producto no solo se conforman con lo que implica fabricar discos, venderlos, etcétera, etcétera, sino toda la explotación accesoria que se puede llegar a obtener con el mundo del audiovisual, de la tele y tal, ni nos imaginamos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final son empresas dedicadas a buscar formas distintas de explotar ese producto. Colocarlo en determinados sitios, introducirlo en determinados mercados, colocarlo en películas, colocarlo en anuncios. Son empresas que al final tienen un producto y pues hay un ejemplo muy claro, y todos lo sabemos porque en realidad el modelo
a lo mejor puede venir desde los Beatles o los de Elvis Presley, pero al final ha ido creciendo y lo único que ha ido cambiando es los medios de difusión. Y por ejemplo, César ha comentado que hay un artículo en internet sobre cómo se introdujo a Julio Iglesias en Estados Unidos a principios de los 80, que es un artículo que proviene de este libro que se llama Hey, Julio Iglesias. Hostia, lo he dicho antes de aparecer. Ahí, muy bien. Julio Iglesias y la conquista de América, que está escrito por Hans Luna. Bueno, pues el artículo proviene un poco de este libro y te explica, y sobre todo aquí hay que diferenciar que no tiene nada que ver, una vez más lo digo, es decir, con la creatividad del artista ni con las ínfulas artísticas. No, porque a mí Julio Iglesias no me gusta, pero ojo, la versión de Lemer de Julio Iglesias es la hostia, le pega a él y su rollo así chulesco le pega de fábula esa versión, pero bueno. Pero te das cuenta de todos los entramados puramente empresariales que hay detrás de la introducción de un artista en un mercado, es decir, cuando a nosotros se nos vende el cuento de la lechera, ¿no? En realidad es que ha gustado mucho en determinado mercado, porque a la gente le ha gustado y entonces ha empezado a vender mucho. Sí, la idea de que tú en realidad lo mereces, porque claro, de alguna manera la gente ha podido ver el talento que hay ahí y eso es una estupidez, porque puede ser que sí, puede ser que no, pero no es una razón suficiente para que tú acapares un mercado determinado. O sea, es absurdo. Pasa con los streamers. Y lo peor es que los streamers muchas veces ellos bueno, y en realidad casi cualquiera que tiene éxito suele vender su vida bajo la perspectiva de la falacia del superviviente. Y de la cultura del esfuerzo. Claro, pero es que es un poco la misma falacia. Es la idea de que yo he sobrevivido, por algún motivo habré sobrevivido. Entonces, si tengo éxito, es porque me he esforzado, porque lo valgo, porque hay algo no sé qué. Cuando ya hemos hablado aquí muchas veces, que a veces sí, es verdad, sin esfuerzo difícilmente puedes triunfar, pero no es suficiente, pero además no es necesario. O sea, por eso digo, una cosa no quita la otra. No es necesario, pero sí es suficiente. Porque no es necesario, pero no es suficiente. Porque nadie duda que Julio Iglesias haya sido muy currante para llegar al punto en el cual determinada empresa, agencia, que aquí hablamos ya ni siquiera estamos hablando de las publishing companies ni de las discográficas, sino que llega un momento en que hay la necesidad de que unas agencias, y en el mundo de los streamers ha pasado exactamente lo mismo, que son las que tienen que mover, que son intermediarios que necesitan mover figuras, talents, y meterlos a determinados mercados y relacionarlos con determinadas marcas. No, porque en un momento determinado tú colapsas, tú no puedes llegar a y entonces hay gente que profesionalmente se dedica a eso. Exactamente, y que al final detrás de ellos hay inversores que lo que quieren es invertir en un producto, igual que invierten en una petrolífera o invierten no sé qué, invierten en un producto que es Julio Iglesias, invierten en un producto que es Rosalía, o invierten en un producto, y esos inversores quieren beneficios. A ver, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces es cuando se plantean estrategias, y esas estrategias pasan por: vamos a conseguir que esta persona va, como dicen en el libro cuentan muy bien, pues cómo le hacen una fiesta de llegada, de desembarco en Los Ángeles, donde se va a rodear de determinados artistas, donde va a ser cubierto por determinados medios de comunicación, para que cale la idea de que está llamando la atención de todos los talents del lugar, y etcétera, etcétera. Le hacen, para los zoomers, les hacen un tortilla land. Sí, no sé lo que es eso. Ya, por eso, Fernando. Entonces, por eso yo lo dejo caer. Yo sé que tú vas a decir ¿qué? Pero no sé lo que es eso. No, vamos a ver, es más o menos la misma idea. Es, por ejemplo, lo que hacen los stream, casi todos los que están en la misma, digamos, en el mismo órbita de la misma empresa, lo que hacen es organizar eventos, ¿vale? Entonces uno de estos es el Tortilla Land, pues da igual el nombre que le pongas, ¿no? Entonces lo organiza, por ejemplo, Auronplay, ¿no? Pero Auronplay, por ejemplo, entre todos los streamers de España, invita a participar en ese evento a X determinados de ellos, como lo de Ibai con lo de la velada, pero en este caso es para jugar, yo que sea, Minecraft o algún tipo de juego. Entonces, ¿qué haces? Que tú vas a invitar, como siempre, a primeras espadas, por decirlo en estos términos, porque son los de tu compañía. En realidad, eso están trabajando contigo también, están contigo. Pero además, invitas a eso, a nuevos talentos. Gente que a lo mejor no tiene los números que tú tienes, pero tiene unos números de despunte. Entonces, lo que estás intentando es que esa gente que tiene números de poco despunte suban. Vamos, a lo mejor detrás de esto hay otra estrategia, pero desde fuera se percibe así esa estrategia. Entonces, iba a decir nombres desconocidos, pero a lo mejor luego se ofenden. Pero hay gente que, por ejemplo, no está en ese nivel y los colocan ahí. A ver si
a ver si trepan de alguna manera, pero no lo digo en una manera negativa, sino en el mismo sentido de Julio Iglesias. Igual Julio Iglesias es un tío súper talentoso, pero hay que promocionarlo. ¿Y cómo le promocionas? Arropándole con otras figuras que ya están reconocidas. Claro, y que en ese momento Julio Iglesias de repente es un producto en manos de unos inversores que quieren colocarlo en un mercado como es el yankee, y entonces hay que presentarlo, es decir, ¿cómo se lo presenta de cara a la gente? Pues mira, es el que se codea ahora con... Yo qué sé. Claro. Elton John. El que fue Julio Iglesias, o sea, Sinatra fue a verle cuando llegó a... Claro, entonces se construye toda esa narrativa por la cual es lo siguiente que hay que escuchar, o es lo siguiente, ¿vale $150 la entrada del concierto? Porque él lo vale, y entonces entonces tú querrás ser de los que ha estado en ese concierto, ¿no? Y la empresa, la agencia que estuvo detrás de esta estrategia es la misma empresa que décadas después ha estado detrás de la estrategia de Rosalía, porque al final son las mismas agencias y discográficas y empresas gestoras de derechos musicales. Hay 4, o sea, hay 4 en el mundo, es así. Ahora pasaré luego a hacer un desglose de quién manda en el mundo de la industria musical. Esto lo típico que antes hubiera sido un clickbait de la hostia, ¿no? ¿Quién manda la industria musical? ¿Quién manda la industria musical? Ahora la estrategia es un poquito distinta, ya lo comenté otra Claro, ahora la estrategia es es un poco distinta en términos de introducir a estos productos. Ya no los llamo artistas, que lo son, pero serán artistas a pesar de ser productos. Sí, no es incompatible. No es incompatible. Un producto y un artista. Es decir, cómo se introduce estos artistas y sobre todo la narrativa que hay, porque hubo un momento, y sobre todo en los 80, y los que los recordamos muy bien, te dabas cuenta que estaban las listas, ¿no? Las listas de éxitos, que entonces al final era como los billboards. Solo había una lista, entonces claro, estas estrategias y estas empresas parece que, Dios mío, que en aquel momento era como muy terrible decirlo, ¿no? Pero colocaban dinero mediante a los artistas en determinadas posiciones y entonces era el efecto inverso, ¿no? Luego tú veías que Ricky Martin está en el número 1 y dices, hostia, pues eso es que lo ha comprado mucha gente, entonces es esto lo que hay que escuchar, y cuando el proceso era el inverso, ¿no? Es como ahora que ahora ya no funciona en base a listas, sino en base a likes o a visionados en YouTube o cosas de este tipo. Sí. Pero al final la filosofía es la misma, es decir, en el momento que llega Internet, estas agencias y estas empresas tienen que cambiar sus estrategias, pero al final necesitan polarizar, como funciona con todo, como funciona con los gustos en términos de ficción, ¿no? Al final todas las estrategias de marketing de los productos consisten en esto es lo que tienes que ver porque es mejor que aquello otro, ¿no? Pues sí, que no es tampoco nuevo, pero que ahora a lo mejor ahora se aplica todo igual de una manera más agresiva, pero la pelea entre los Rolling y los Beatles, que era absolutamente ficticia, era para la idea de dividir un fan que pensaba que los Beatles eran como lo que siempre se decía, ¿no? Los buenos chicos, porque era la época sobre todo más de este look de monótono que tenían todos igual, ¿no? Es que no me viene ahora la expresión, pero bueno, en fin, ¿me entendéis? El look clásico que piensas cuando piensas en los Beatles. Y luego tenías a los Rolling, que eran los que eran el rock and roll de verdad, ¿no? Que luego es muy curioso porque es muy interesante leer la biografía de Lemmy Kilmister, donde te habla un poco de cómo esa imagen era la inversa de la realidad, es decir, porque él estaba allí, él estaba allí de chaval viendo a esos dos grupos en directo y en realidad los Beatles eran los de clase trabajadora, los punkis eran los Beatles, los punkis, los duros, los canallas, y los Rolling Stones eran los pijos. Exacto. Igual pasó también otra de estas luchas clásicas del Britpop, ¿no? Que siempre se dice lo de Blur y Oasis, ¿no? Entonces eran como luchas ficcionales que se plantean para que tú te posiciones en realidad en algo que no hay mucha diferencia. Que no hay mucha diferencia y que en el fondo da exactamente igual porque da igual. Y ahora también ya hay como una estrategia muy definida de ni siquiera es este producto contra otro, sino este producto frente al mundo. Es decir, la gira de Tangana, yo me acuerdo de toda la campaña en medios que era dantesca, porque veías en medios periodísticos artículos que parecían notas de prensa y luego ahondabas en quién había escrito el artículo en ese medio periodístico y resulta que con solo ir a su LinkedIn era un señor que trabajaba en el departamento de marketing de Sony Music. Claro, es que es como de broma, tío. O sea, ni siquiera ocultándolo, ¿no? Y entonces, de repente,
pues eso, sale la gira de C. Tangana y de repente no es que sea una gira que es la hostia, sino es la gira que ha revolucionado la historia de la música para siempre. Entonces ya no es... Qué hipérbole, ¿no? Claro, no es C. Tangana, o sea, y que si no has estado allí, te has quedado atrás. O sea, además todo en esos términos. Entonces, eutanasia, para el que no haya estado, eutanasia. Entonces ya la sublimación de esta forma de publicitar y de esta estrategia de difundir el producto llega al punto de no es que sea C. Tangana frente a Bad Bunny o Perico el de los Palatos, es C. Tangana frente a todo lo demás que se ha quedado atrás. Y que luego es dantesco porque es el hito, ¿no? Ese ha sido como el hito que ha marcado un antes y después en la historia de la música. Pero luego, curiosamente, si vas a las cifras, igual que lo hablamos el otro día, que si vas a las cifras del streaming, lo que sigue dando pasta a Spotify y compañía es que la gente sigue escuchando a los Beatles, a Pink Floyd o a Led Zeppelin. Es que Roger Waters sigue viviendo como Dios. Claro. O Pink Floyd. O Bob Dylan vende su catálogo por una millonada que se te va la olla. Porque puede ser. Porque al final los hábitos son los de siempre, de ir a consumir siempre lo mismo. Pues luego resulta que vas a las cifras y resulta que el récord real de asistentes a un concierto en este país lo tiene Manu Carrasco. No C. Tangana. Sin ofender a Manu Carrasco. No, pero que luego ahí es donde te das cuenta de que... Porque luego hay otro tema muy loco y es el de los nichos. Es decir, porque... Bueno, los nichos podríamos hablar mucho del dinero que hay en los nichos. Claro, porque los nichos masivos... que parece dos es términos... una antítesis, ¿no? Pero una contradicción en términos. Pero luego no es así, porque te das cuenta que en nichos muy concretos, pues yo que sé, el nicho, aunque es una fosa, ¿no? Aunque es un abismo muy grande de la música urbana, reggaetón y tal, y de repente maneja unas cifras descomunales de determinadas cosas, y luego otro nicho de una música, pues eso, más lírica, española, triunfito, no sé qué, maneja unas cifras igual de bestiales, pero públicos que a lo mejor entre ellos no son conscientes de la existencia del otro. Entonces, hay una cosa muy de cómo se controlan los medios de difusión, que para analizarla y para darse... Porque luego está, en ese sentido, el mainstream real sería aquello que es capaz de aglutinar todo. Y entonces ahí entra el tema, que también lo hemos mencionado algunas veces, de la burbuja totalmente loca de los macrofestivales, es decir, un Primavera Sound. Claro, eso es otro tema ya aparte, pero Primavera Sound que dura 10 días, por decir un ejemplo, en el cual toca todo el mundo. Es decir, que puedes contar con los dedos de una mano las bandas que conoces que no tocan el Primavera Sound. Yo creo que he tocado alguna vez en el Primavera Sound. O sea, tú y yo habremos tocado en seguro, el no me acuerdo, y no nos acordamos. Pero no cosas tan locas es eso, que decir, que ya si una cosa buena trajo Internet, que fue el eclecticismo o el poder buscar distintos tipos de música sin estar atado a lo que te digan por la tele o por la radio, el ejemplo más real en términos de un festival es el Primavera Sound, donde en un mismo festival puedes ver, pues eso, al trapero de turno, a una vieja gloria del rock ya en estadios, a un DJ de música electrónica, a John Carpenter y Napalm Death y un grupo de black metal, es decir, y todo en la misma jornada. Sí, y todo el mundo guay, no sé, ¿sabes? Como, bueno, pero es otro tinglado, porque es el tema de cuánto, o sea, por los últimos artículos que leí sobre esto es básicamente la misma idea de cómo funcionan las empresas actualmente, lo de que en realidad lo que vale es el nombre. Entonces tú haces todo el gasto a pérdida, porque aunque vendas todas las entradas no recuperas lo que has invertido en toda esa gente, y lo que haces es que suba el valor del nombre Primavera Sound, y si tienes suerte que venga otra empresa y te compre. Y ya está, te ha comprado por un valor irreal y seguramente a pérdida, pero no lo sabe. Entonces como toma, para ti, Primavera Sound para ti, para tu culo. Y ya que has dicho lo de la compra de compañías, me viene perfecto para introducir el tema de quién manda qué compañías mandan en la industria musical, porque claro, uno tiene la noción de que hay miles de millones de pequeñas y de grandes discográficas, y las hay. Pero en un 99,99% la música que casi todos escuchamos pertenece a 4 compañías. Y esas 4 compañías son, y te lo voy a decir en un momento, me las sé, pero quiero tener enfrente el artículo que he perdido antes, porque soy un gañán. Vaya, pero vamos, la Universal es una, eso casi seguro. Sí, la Universal es una.
Sony, aquí lo tengo. Sony es otra, las dos grandes son Universal y Sony. Sí. La tercera es Warner Music, que ya sabemos qué está pasando en el mundo Warner. Sí, bueno, Warner Music es un poco loco, pero sigue siendo de las más importantes. Por lo menos tiene un catálogo de derechos de lo que hablábamos, de grupos que cuando Warner era una institución dentro de la música, pues esos derechos siguen siendo suyos. Entonces... Es que mira, por ponerte un ejemplo, tengo aquí un listado de las... ¿Cuál es la última? Antes de que y la última es BMG. ¿Vale? BMG, ¿no? Pero ahora os cuento. Es muy gracioso porque yo tengo aquí un listado de las 10 más grandes discográficas del mundo. Pero de esas 10, la mitad son propiedades. O sea, por ejemplo, la número 10 es Republic Records, que es de Universal. Sí, claro. La 9 es Capitol Records, que es de Universal. La 8 es Interscope Records, que es de Universal. Ya, pues, y así, pues, entonces, claro, al final dices, no, espera, Sony. ¿Qué pasó con Virgin? Tú que lo sabes mejor, lo compró alguna de estas, ¿no? También. Sí, claro, ese es el tema, que al final, porque luego hay cosas muy curiosas, es decir, BMG ahora mismo más que discográfica es gestora de derechos musicales. Y Sony tiene en propiedad algunas compañías BMG de algunos países. Entonces, son cosas de estas surrealistas. O, por ejemplo, Sony, que es competencia de Warner y de Universal, sin embargo, es la propietaria de Warner Filipinas. O de Warner Madagascar. O cosas de este tipo. Es que no nos damos cuenta, pero es que es eso, que es el capitalismo, tío, que puedes comprar cualquier cosa. Entonces, puedes comprar cualquier cosa y seguir manteniendo ese nombre. Claro, es como, pues, bueno, pues ahora yo soy Sony, pero tengo Warner Filipinas en mí. Pues, ¿cómo es posible? Pues porque estaba a la venta y lo he comprado yo. No, por eso digo que es muy loco. De hecho, BMG es una empresa alemana, es la cuarta en disputa en términos, porque al final dices, ¿por qué esta BMG Rights Management se llama de hecho como gestora de derechos como la cuarta discográfica? Porque en realidad el negocio está ahí, está en la gestión de los derechos, no está en tener una empresa que se dedique a grabar discos. No, claro. Entonces, sin embargo, Sony tiene un subsello que es Sony BMG porque compró determinadas discográficas de BMG y las tiene. O sea, es todo por eso digo que es toda una locura bastante crítica. Y por ejemplo, BMG tiene a los Rolling Stones, a Tina Turner, Quincy Jones, Lenny Kravitz, un montón de con cosas. Eso tú me dirás, puedes vivir bien, solamente con los derechos claro. de esos 5 que he nombrado. Warner Music, ¿qué tiene? Los Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa, Muse, Deftones, Ed Sheeran, que es el artista número 1 en Spotify, que eso ya haremos otro tema. Ed Sheeran, yo es que como sí que me pillo un poco ya contrapié de gente. Bueno, aparte no me gusta su rollo, yo escucho alguna y no me gusta nada y tal, pero entiendo, o sea, es de estos que cuando en un momento determinado te decían lo de que salía Ed Sheeran en un capítulo de Juego de Tronos, ¿no? Y era como, ¿quién? O sea, hay que decir, de esto de que yo ya me había bajado del carro, que entiendo que estoy hablando de algo que es súper conocido y ahora lo conozco, pero que en su momento ya lo era y yo no tenía ni idea de la presencia de esta persona como alguien que... Relevante. Sí, relevante dentro de este negocio, ¿no? También, a lo mejor dice poco de mí, mucho de él, pero en realidad también dice la verdad, que no me importa un carajo. Claro. No, él, vaya. La cosa es que el Warner, por ejemplo, tiene toda la pinta si la adquisición por parte de Discovery llega a afectar, porque Warner Music sí que es potente, aunque solo sea por la gestión del catálogo, etcétera. Sí. Y si Warner se empieza a despiezar, lo que sucede es que Universal y Sony, que son los dos grandes, se repartan, cojan a Warner Music como un coche y lo compren por piezas y se queden con determinadas cosas y se repartan el tal. Vale. Y los dos grandes son Universal y Sony. Universal de Estados Unidos y Sony de Japón. ¿En qué sentido son los demás grandes? Universal tiene el 70% de la música mundial, que se dice pronto. Ya ves, o sea, hostia. Universal tiene el 70% de la música mundial. Pero Sony, con ese otro casi tercera parte, está ganando mucho más dinero que Universal. Es decir, Warner es la que tiene más share, digamos, ¿no? Más participación, pero Sony es ahora mismo la número 1 en términos de o sea, hacen como 9 billones de dólares al año. Pero eso es por los derechos que ellos gestionan, entiendo. O sea, claro, que tiene que ser más renombre los que tienen o venden mejor o... Sí, no sabes, Sony tiene, por ejemplo, Michael Jackson, Bruce Springsteen. Bueno, es que ya con Michael Jackson y Bruce Springsteen solamente... Muchísimas cosas. Universal, por ejemplo, tiene a los Beatles, a Queen,
Taylor Swift, Kanye West, bueno, Elton John, Metallica, no sé qué. Taylor Swift que vende también. Que vende mucho. Vende mucho. ¿Qué pasa de Sony Music? Porque hay una cosa muy... Sony Music, yo tengo la convicción, y esto por cosas, ya te digo que aquí es todo opinión, pero pues cosas que vas viendo... Opinión educada. Educada. Ha desarrollado, y ahí los japos son muy listos, y tú también, a ver, y vosotros, César, tú, Aitor, que sabéis más también del mundo de los videojuegos, tiene una visión empresarial muy tocha. En términos... Hombre, es que Sony no es que Sony es un conglomerado muy raro de cuestiones distintas. Es muy tocha de tener estudios de cine, pues en los videojuegos ni me meto porque no sé, pero tal. Es decir, es una cosa tan descomunalmente grande. Sí. Y entonces al final tiene unas políticas y unas estrategias de difusión tan locas que, por ejemplo, lo que han hecho, porque claro, estamos hablando de que estas tres compañías, o estas dos en último término, Universal y Sony, que son las que reparten casi todo el bacalao, tienen todo, y uno dice, vale, entonces dónde queda aquella discográfica pequeñita de esos discos que me compro yo del grupo tal, no sé qué? Pues seguramente sea propiedad de una de estas dos grandes. Claro, y no, ¿dónde quedó Subterfuge? Que creo que desapareció. ¿Pero dónde quedó Subterfuge? Pues Subterfuge lo compró. Creo que aguantan hasta el final ellos solos, pero es un decir, ¿no? ¿Dónde está? Pues la tendrá no sé quién. Pero, por ejemplo, yo lo pensaba hace poco de, yo qué sé, una discográfica de metal que yo siempre he escuchado, Century Media, pues es de Sony Music. De hecho, hay un listado. Sony Music lo que ha hecho es tener muy claro que lo que hay que hacer es comprar a mansalva compañías pequeñitas, y ahí estoy subiendo en el chat un listado de las compañías discográficas que tiene Sony, y es descomunal. Dice aquí, ahora que aprovechamos... Sí, acabo de leerlo. Lo de Warner, que lo tiene... Es que te lo voy a leer tal y como lo dice, porque también me parece un poco divertido. Dice lo de... Warner Music ya no pertenece a Warner Group, lo compró un ucraniano. No me hace gracia la idea de que sea un ucraniano. Pues o sea, un tipo, no una empresa, sino un señor. Como un señor ahí ucraniano en mitad del bombardeo dice, voy a comprarme esto, ¿no? Me entiendo que no es así, ¿no? Estoy haciendo una parodia. Pero, hostia, podría ser, ¿no? Podría ser. Yo no tengo ni idea, o sea, por eso digo. Mira, voy a dejar al bot, a ver si dice algo más. Es que el bot me dice que si quiero ser famoso, ¿sí? Dice, ¿wanna become famous? Pues compra followers, primes and views on viewers. Pues, y luego te dice la tienda. Hombre, pues la verdad es que me han dado un buen consejo. O sea, lo voy a dejar porque creo que me ha dado un buen consejo. El problema es que yo no quiero ser famoso, pues si quisiera, claro que hubiera hecho eso que me está diciendo. Pero desde luego no iría al link que me está proponiendo, porque habría que ser un poco bobo. Pero sí, claro, si quiere ser famoso, pues tenga usted una empresa detrás que le ayude, y que esa empresa, a ser posible, pues te compre todo eso. Los viewers, los followers. Pues mira, estoy viendo la lista de compañías propiedad de Sony, que es demencial. O sea, es demencial. Y hay cosas tan surrealistas como que, por ejemplo, Warner Music del sur de Asia, excepto Bangladesh, es de Sony Music. Hostia. Madre mía, qué barbaridad, tío. Es que son... No, es una un locura. montón, tío. Es una locura. Es un montón. Se levanta los trajeados de este sitio, se levantarán por la mañana y están... ¿a quién? ¿Quién podemos comprar? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, con esto entiendes, porque yo hablo muchas veces, pues yo que sé, con Kevin, con mi cuñado, con gente así que te habla de cómo funciona, o qué diferencia hay entre tú estar haciendo un disco para una discográfica que en última instancia es propiedad de una de estas grandes, y que al final pueden permitirse pues adelantos a los artistas para grabación de discos, pagos por adelantado de cosas, y una verdadera discográfica independiente. Y la diferencia está en que el fondo último económico de esa empresa es lo suficiente como para soportar estos gastos de estas pequeñas discográficas, y que determinados nichos reales, pequeños, ¿no? Pues como el de, yo que sé, de determinada música electrónica, de determinados géneros de metal o lo que sea, puedan vivir de la música, o puedan construirse una carrera en torno a eso, pues eso, sin llenar estadios, sin forrarse las arcas. Pero sobre todo tienen acceso a unos canales de distribución y de difusión mediática
que son impensables para una verdadera compañía independiente. A ver, decía el artículo este que nos enviaste hace tiempo, lo de algo que pasa también en Steam, en la plataforma de videojuegos para PC, digamos por excelencia, aunque haya más. La idea de que cada día se publican no sé cuantísimos juegos dentro de Steam. Lo que pasa que es verdad que vamos a poner un 100%, igual un 70% son juegos amateurs que no cumplen ni siquiera con ciertos estándares de calidad. Por lo menos se cumple con los mínimos para que la plataforma no te tiren inmediatamente. Pero igual de ese 70%, a lo mejor desaparecen un 20, un 30%, porque luego el propio sistema de control de calidad igual detecta cosas ahí irregulares en el código o lo que sea y te echa. Pero en principio, cada día no sé cuántos se publicarán, no sé, ni me quiero imaginar los que se publican al año. Exactamente lo mismo pasa con el negocio de la música, según ese artículo que lo enviaste, y eso se detecta en lugares como Spotify, ¿no? Que es en Spotify donde tú puedes medir esto, cuántos había ayer, cuántos había hoy, cuántos habrá mañana. Entonces vas viendo que a lo mejor decía, si no recuerdo mal, que se subían 100.000 canciones al día nuevas. 100.000 igual me parece mucho. Yo creo que eran como unos 400 grupos a la semana, algo así, búscalo, pero era una barbaridad. O sea, eran como datos que tú sabes que ni en 800 vidas humanas podrías escuchar toda la música ahí. Entonces, poniendo en un caso muy ideal, pero que es irreal también, que de todo lo que se sube por día, vamos a decir que todo puede tener una calidad media perfectamente razonable, ¿no? Que todo se puede escuchar, ¿no? Y que igual puedes encontrar a alguien que le guste y que se vuelva fan de eso. Pero básicamente es imposible que tú puedas traquear si metes... O sea, es que ya no hace falta irse a 100.000 una barbaridad, eso sí, es que simplemente aunque entren 400 a la semana, 400 grupos a la semana es imposible seguir ya, es imposible, es totalmente imposible. Entonces tú necesitas varias cosas si quieres ser un consumidor de música que te ayude. Hay veces que son la prensa musical te ayuda a discernir y no está mal. El problema puede ser cuando la prensa musical se convierte en un instrumento de la multinacional. Pero por otra parte tampoco te queda más remedio porque no puedes escuchar esos 400 grupos raros, a no ser que haya alguna conjunción extraña, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué sucede al final del día? Que estás dependiendo de varios factores y uno de esto que estabas comentando tú hasta ahora, el poder que tiene una multinacional que ha ido comprando pequeñas empresas para que al menos esas pequeñas empresas tengan hasta cierto punto voz. Entonces es un aspecto positivo. El aspecto negativo es que tú estás creando un behemoth gigantesco, un leviatán. En este caso sería un leviatán, ¿no? Como una criatura, como el leviatán de Hobbes, ¿no? Una criatura compuesta de la portada esta famosa de leviatán de Hobbes, ¿no? Que es una especie de criatura que forma el cuerpo de un rey y que todas las partes son personitas, ¿no? Entonces en este caso te da la sensación de que no es un problema. O sea, ojalá me compre mi compañía Universal porque me va a promocionar a mi grupo, si eso está guay. Me va a promocionar y voy a tener un colchón económico por el cual no me voy a tener que preocupar por determinados problemas de liquidez. Es fundamental para que tú puedas sobrevivir. Exacto. Y puedas sobrevivir los artistas que están a tu cargo. Pero claro, tiene la contrapartida que te estás creando, pues eso, un leviatán. Exacto, y que al final cuando uno se plantea, entonces, ¿cómo sé si el disco del artista que yo siempre he asociado que es creativamente independiente, que ya digo que cuestionar todos estos temas en esos términos es una chorrada como un piano, que yo siempre he creído que estaba en un sello independiente, en realidad es propiedad de Sony o de Universal? Pues fácil, si te ha llegado a ti, es decir, si tú no lo has buscado y lo has encontrado con internet, que al final, echándole tiempo, puedes encontrar cosas. Yo he encontrado muchas cosas buscándolas yo, no solo dejando que me lleguen, y otras muchas me han llegado. Sí, pero y aún así, ojo, pero que claro, cuando tú buscas, el propio buscador ya te está ordenando la vida, vaya. Pero hay formas y formas. Y digo, si a ti te ha llegado, está claro que es de una de las grandes discográficas. Sí, lo que decía yo, la lógica es, si tú lo estás escuchando, probablemente claro, porque hay alguien detrás. Y no hace falta que, claro, y no hace falta que sea, pues eso, lo que las estrategias de toda la vida, pues eso, a mí me ha pasado, es decir, y no pasa nada porque si lo que escuchas te mola, bienvenido sea, es decir, de escuchar una canción en una serie de Netflix y decir, hostia, cómo mola esta canción, qué grupo es, pum, pasa muchísimo además. Los azameas y tal y cual, y ese es el objetivo, por eso hay lo que es los Music Supervisor y los comerciales que ofrecen temas a los estudios y a las plataformas para que coloquen sus canciones y tal, porque esas canciones no están ahí, a no ser que seas James Gunn o Quentin Tarantino, esas canciones
canciones no están ahí porque el director le guste mucho ese grupo que solo él conoce, sino porque igual que los comerciales médicos van a los hospitales a ofrecer sus productos a los médicos. Claro, es como, receta este mejor que este. ¿Por Claro, qué? Porque pues, yo te estoy aquí vendiendo mi rollo, pues, ¿no? pues Sony y Universal ofrecen a Netflix y a Paramount y a no sé qué, y dice, estas canciones, y entonces luego tú ves el episodio de Umbrella Academy y escuchas a un grupo sueco que dices, hostia, este cómo mola y tal. La labor está hecha, ¿no? La forma de llegar a ti está hecha. Luego lo que dices tú, luego al final no hace falta que sea eso, es decir, hay otras muchas formas de que la música que tú crees independiente y que, una vez más, lo repito, no tiene nada que ver con lo artístico ni con lo creativo, No. te llega a ti por otras vías, es decir, y el ejemplo está en que, por ejemplo, Bandcamp ha sido comprada este año por Epic Games, es decir... Hay dinerito, aunque no lo parezca. Claro, que sí hay dinerito y Bandcamp, por ejemplo, ha tenido una política con respecto a los artistas 1000 veces más ética que Spotify y otras plataformas por el estilo. Partiendo, por ejemplo, con la política esta que tuvieron durante la pandemia de que los primeros viernes de cada mes, todos los beneficios de ventas en Bandcamp, el 100% de los beneficios iban destinados a los artistas. Y, pues oye. y Bandcamp publicitó eso como diciendo, es que lo hacemos así, nosotros no nos llevamos nada de lo que se vendan los viernes y lo promocionamos, no lo compres el jueves, cómpralo el viernes, que se lo va a llevar al artista. Y dices, bueno, guay. Terminó la pandemia y Bandcamp ha seguido teniendo esa política y lo han ampliado a todos los viernes de todas las semanas. Es decir, todo lo que compres en viernes en Bandcamp, el 100% del beneficio va al artista. Pues hoy, muchachos, si queréis comprar algo para un grupo preferido, de esos de los que no escuchan ni su puta madre, pero que a vosotros os gusta mucho, es el momento. Es el momento. Porque a lo mejor les hacéis felices cuando ven que de repente ha aparecido ahí, yo que sé, 5 euros o 10 euros en su cuenta corriente. También te digo que... ¿De qué es? Pues del disco. Te digo que Bandcamp a lo mejor se puede permitir esa política a día de hoy porque Epic Games les ha comprado. Sí, no, claro, y además Epic Game va para fondo perdido, tío. O sea, es que es como esa peña, yo no sé qué cojones quieren hacer en realidad, porque, hombre, venden solamente con el motor con el Unreal, ahora con el Unreal ya tienen para vivir... con Unreal pueden hacer lo que les dé la gana ya, porque es básicamente el motor que mueve el futuro, mundo. Que mueve exactamente. El mundo. O sea, y ya no solamente videojuegos, como bien sabes tú, sino que es el cine donde está ahí la pasta, el big money, está y digo en el cine lo audiovisual, me refiero, en términos generales. ¿Vale? Sí, porque además, de cara a los medios, se ha vendido mucho como que Unreal ha sido una revolución, y aquí nos estamos saliendo por la tangente, pero mola hablar de ello también, nos han vendido como es una revolución de cara a los efectos especiales, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, es decir, es un cambio de marco estructural muy tocho para lo que es el audiovisual en términos generales. O sea, es muy tocho. Como hablamos del Unreal, la plataforma está Unreal de Disney, que es una revolución en otros términos también. Pero bueno, volviendo a Bandcamp, como decías de Epic, es eso, es que se puede permitir ese lujo, como se permite el lujo Epic Game Store de pagar pastas a veces insultantes a empresas, desarrolladores y demás para tener su juego gratis y regalarlos todas las semanas. Un juego que no siempre son... de nuevo, primeras espadas, pero sí que son juegos relevantes y algunos que se acaban de estrenar. Entonces, oye, pues qué decir, se nota que no es importante tener la pasta, hombre. Decíamos Unreal y luego evidentemente Fortnite todavía le sigue dando ping de beneficios, pero es Unreal el que mueve el mundo de Epic, lo que lo mueve es básicamente Unreal. Habría que ver los datos reales, ¿no? Pero entiendo que seguirá siendo Unreal el que lo mueve todo. Y sobre todo que están siendo muy inteligentes, porque de hecho el abrir Unreal como una aplicación totalmente gratuita para que todo el planeta sean beta testers de todo y sean los que hagan avanzar todo eso, pues a ver, lo tienen bueno, muy sí, en ese sentido funcionan bien. Otra cuestión es que luego ellos tengan algunos rollos de estos, sobre todo sus jefes, tengan estos rollos un poco de vamos a hacer un metaverso y movidas de estas de gente que tiene mucha pasta y ya no saben qué hacer con ella. Y ahora, ojo, igual al final me van a acabar dando la razón a mí con lo de que el metaverso no era gilipollez, ¿no? Después de 11.000 personas, ¿no? Que se quiere cargar el amigo. Y aún así sigue insistiendo. El tío, madre mía, o sea, es como que soy un visionario,
que soy o sea, sigue diciendo, ¿no? Como pensando, soy un visionario y es como, pero la madre que me parió. Luego a lo mejor dentro de unos años me tengo que callar la boca, pero es que lo veo tan improbable que no sé. Pero también es el problema de los visionarios de plástico, ¿no? Como Elon Musk y tal, que tienen la noción de que, pues eso, como los músicos que pegan un pelotazo, de que todos los discos tienen que ser un pelotazo, ¿no? No hace falta que seas visionario toda tu vida, si es que lo fuiste alguna vez. Hablando de pelotazos, fíjate, precisamente hablabas tú de la industria antes, en los 80 fue posiblemente donde más se enfatizó ese rollo. Es cierto que veníamos de los 70, en la que ya los grupos de música hiper fuertes, ¿no? Estos que llenaban estadios también, ya estaban al límite de esto del endiosamiento del dinero que ganaban. O sea, ya Pink Floyd era una locura y antes del 79, que es cuando saca el muro, ¿no? De ganar dinero, pero con eso lo puedes aplicar a todos. Pero en los 80 parece que es la época en la que se intenta limitar un poco el poder de la estrella, como grupos de estos tan icónicos, yo qué sé, decir del Leppard, ¿no? Led Zeppelin, perdón, bueno, el Leppard también, cierto modo, ¿no? Pero Led Zeppelin, todos estos de rock progresivo que de repente se hiperforran, ¿no? Todos estos grupos. Sí, y haces estos grupos pequeños de single, ¿no? Que algunos de ellos sobreviven toda una larga trayectoria, como podrían ser los Smith, pero se entiende que los Smith empiezan de otra manera. Pero Softcell, por ejemplo, ¿no? Softcell o The Human League, o sea, grupos de estos que a lo mejor luego pueden sobrevivir, pero en realidad se les promociona muy fuerte con un tema y si los quemas ahí, bien, o sea, pues no hay problema, porque es lo que queremos. Y aún así les reportaban unos beneficios alucinantes lo de trabajar en ese sistema. Claro, porque al final, tú ten en cuenta que todo el pop de los 80 en realidad era un revulsivo contra el rock llena de estadios de los 70, claro, pues eso, claro. Genesis, Led Zeppelin, todas estas cosas que además se les fue la pinza a todos ellos, ¿no? Vamos a ver la foto esta de Led Zeppelin en el avión privado con chimenea. es que era una cosa, claro, o sea, no hay mejor ejemplo de cómo vamos a quemar tanto dinero. O sea, te estamos ganando tanto dinero que no sabemos qué hacer. Claro, que luego la gente pone el ejemplo como si fuera algo nuevo, ¿no? Pues de Kanye West o los raperos despilfarradores locos. Es decir, pensé que esta peña en los 70 eran igual de zumbaos, ¿no? Pero es que lo que decía Roger Waters, es que, joder, podía escupir a la peña y me lo agradecían. Claro. Es que podían hacer lo que quisieran. Era una cosa tan loca. Pero al final es como, incluso cuando surge la figura o sea, no es que surja, pero cuando la figura del DJ cobra más relevancia, del DJ más de música electrónica, no el señor simplemente que pincha discos, y de esto César podría hablar más. Yo me acuerdo cuando surge el movimiento del DJ, surgió también como un revulsivo frente a lo que venía antes, en términos de lo importante es la música que se pincha, no quien la pincha. Es decir, claro, esa era la idea, el anonimato. La idea original era que el que está poniéndote música no sea un músico y que no sea alguien relevante, que hay un anonimato, no pasa nada, está ahí detrás y tal. Y todo eso en el momento en que empieza a entrar pasta, a tomar por culo bicicleta. Pero a los 2 días, es una cosa como que como de origen va, pero el origen es como casi mítico, o sea, dura nada, es como, venga, ya, no, pero ahora, y claro, hasta llegar, que ahora yo creo, lo que pasa es que es cierto que yo estoy muy desconectado de esto, pero creo que ahora la cultura de DJ en ese sentido, de como era de Guetta y gente así, ¿no? Igual ahora tienen un poquito menos de impacto social porque se ha movido el dinero hacia otro lado, pero siguen teniéndolo, vaya, o sea, siguen siendo importantes. Y que supongo que como en todas las escenas está la escena mainstream, es decir, al final todo lo mainstream, sea rock setentero, sea música electrónica, sea Rosalía, sea tal, tienen más común entre ellos que con gente de su propia escena original que están en un segundo término. Sí, claro, entonces en ese término, claro, habrá gente que esté escuchando esto y digo, ¿qué dices? Hombre, en el 80% de la escena de la música electrónica hay gente que sigue perpetuando esa idea original de que el DJ está en un segundo término y no es lo primordial y tal. Pues claro que sí, pero claro, lo que nos hacen llegar los medios es otra cosa. Y pasa con casi todos los géneros. Es decir, aquí estuvimos hablando hace temporadas de lo del... Y me ha venido esto a la cabeza porque justo acaban de sacar disco hace poco, hablando del black metal. Cuando surge un movimiento con el black metal se supone que era lo anticomercial, ¿no? Lo más auténtico, lo que no tiene que ver con estrellatos ni puñetas y no sé qué. Claro, de ese círculo de grupos de black metal noruego de principios de los 90, el único que siendo mediático porque saca discos y son discos relevantes y son buenos y tal, son Darkthrone, que son 2 señores que uno sigue trabajando en correos desde los años 80 y el otro no sé en qué trabaja,
que les siguen ofreciendo giras y festivales y les siguen ofreciendo cantidades ingentes de dinero y dicen que no quieren. Que no. Que eso no va con ellos, que ellos se juntan cada 2 años, año y medio a grabar un disco por lo que les gusta y siguen en sus trabajos. Ya estarán por los 60, ¿no? Igual. No, esto es el Fenriz, que es el único además muy activo en redes, tiene 50, es de nuestra quinta más o menos. Sí, 50. Bueno, hombre, a mí me saca ya... Un poco más mayor, pero tiene 50, 49 años. Sí, bueno, porque cuando ellos empiezan era cuando yo era, o sea, cuando yo estaba en la primera decena de mi vida, ellos estaban ya en su segunda, ya estaban en la adolescencia, claro, pero sí están muy cerca, sí. Pero luego ves a los de Satyricon, por ejemplo, al líder de Satyricon, que empezaron igual, y es un señor que ahora mismo en Noruega pues salen programas de televisión, tiene una bodega de vinos que la ha vendido a una empresa tocha por no sé cuántos millones de dólares, está casado con una modelo y es imagen de marca de Porsche o Noruega. El de Satyricon, pues eso es un poco como el que va al programa de La Voz. Es uno claro, sí, tal cual, va a programas de La Voz allí, no sé qué tal, es imagen de Porsche, imagen de marca de Porsche y de no sé qué otras marcas y es multimillonario. Y entonces dices, hostia. También entiendo que la juventud es la época también de ser muy rebelde. Y no, con esto no digo que cuando seas mayor te tienes que conformar con lo que hay. Que es el discurso super facha, siempre decir eso, ¿no? Cuando eres mayor, si no te has vuelto conservador, cuando eres mayor es que eres gilipollas. Cuando hay que ser rebelde es cuando eres joven, pero luego hay que reconducirte, ¿no? Algo así. No voy por ahí, pero es cierto que muchas veces también el impulso y la frescura que tiene la juventud, evidentemente luego cuando eres mayor lo vas perdiendo. Y entonces es más normal encontrarse que esta gente sea más rebelde y luego con la edad pues a lo mejor acaban siendo imagen de Porsche, ¿no? Pero hay otros que no, que como has dicho de Dark Throne, ¿no? Mira, decía otra cosa aquí Woodrop O'Toole. Sí, lo de Universal. Lo de la Universal, ¿no? Que eso, que para algunos, claro, que también lo malo de tener mucho, igual, también es eso, ¿no? Y tiene hasta cierto punto creo que tiene razón, ¿no? La idea de que si lo tuviera otra empresa, a lo mejor ese producto que podía ser... podría vender más, ¿no? Por decirlo así, aunque entiendo que él no va en esa dirección, pero podrías vender más con ello. Lo tienes ahí maltratado y si lo tuviera otra empresa sería... Claro, es lo que decíamos antes, que Sony tiene menos en comparación, pero sabe venderlo mejor. Sí, claro. O te lo mete más por los ojos. Sabe colocarlo más de alguna manera para sabe que tú colocarlo ahí para que digas esto. Y ahora mires a donde mires, casi todo es de Sony, ¿no? Sobre todo en España. Tienes una piedra y cualquier trapero es de Sony o cualquier... o lo que sea. Hombre, tiene como menos valor, ¿no? Que te contraten, es como Sony, porque en realidad lo tienen todo, ¿no? Es como, bueno... En los juegos de mesa, si te interesa el tema, hay una empresa que hace lo mismo, que es Asmodee. Que Asmodee era muy irónico porque Asmodee empezó siendo una empresa que se llama Asmodee precisamente por el demonio, Asmodee. Entonces el logo era pues eso, era el demonio Asmodee. Entonces estos tíos, no sé qué pasó en algún momento determinado, no me sé bien la historia, pero empezaron a comprar otras empresas de juegos de mesa. Y ahora es la empresa que más empresas pequeñas de juegos de mesa tiene. O sea, es un conglomerado alucinante. Entonces, si alguien te dice hace 15 años que iban a ser el conglomerado más grande de juegos de mesa teniendo como nombre un demonio y que casi todos iban a vender y que iba a vender un montón de esas empresas que se dedican a vender juegos para niños, no solamente el de hobbyista, ¿no? Que se dice que son los que compro yo, que también son buenos para jugar con niños y demás, pero son de hobbyista, comparativamente con el hecho de que es una empresa que se llama como uno de los entonces los copiranoicos de los Illuminati estarán que trinan, ¿no? No, porque es algo tan de nicho y tan obvio que no tiene sentido, porque el conspiranoico lo interesante es que lo puedas descubrir, pero esto es tan obvio y tan evidente que, bueno, no necesariamente no les echaría para atrás, pero creo que ni se la plantean. ¿A quién le importa los juegos de mesa, no? Como no sé los que están metidos en el hobby, aunque vaya creciendo. Pero estos tuvieron su edad de oro con el Dragones y Mazmorras, tío, en su día, cuando era el instrumento del demonio, porque se tiraban hechizos, no sé qué tal, ¿no? Entonces ahí sí. Pero bueno, en fin. De hecho, lo que he puesto hoy de portada, que has dicho todo esto, es una ilustración de la fundación de los Illuminati. Pues ya está, tío, si es que es eso. Hombre, también tiene algo de conspiranoico, pero en realidad no hemos dicho nada que no sea conocidos por todo el mundo, de que hay 4 o 5 conglomerados y tal, sino, un poco como colofón a todo esto, como coda, decir que no, la intención no era decir, hostia, es que hemos descubierto la pólvora, sino un poco hablar sobre el tema, obviamente, no es algo como, os voy a contar la verdad sobre esta secuencia, está hecha con un croma, y es como, toma ya, tío, gracias el final de Titanic explicado. Pues quiero añadir un inciso y es poner una foto de una cosa de Nicole Maud. ¡Ay! Bueno, venga.
¿Qué dice James Brown? Bueno. Bueno. Vamos a ver. A la izquierda aparece James Brown, famosísimo cantante, creo que ya ha fallecido, ¿no? Pues sí. La pérdida puesta hace tiempo y demás. Y a la derecha está la princesa María Cristina de Kent, que vamos a poner lo de que se parece lo que un huevo a una castaña, pero ojo que se dan un aire. La que le ha dado un aire es a Nicole, ¿eh? O sea, exactamente. Tiene, como decía, siempre nos dijo, es que siempre se me olvida quién fue, si fue Silver Thanatos o no me acuerdo qué fue, lo dijo. Lo de iguales en carusas, ¿no? Más en poner caritas que en realidad que se parezcan. Hostia, es buena buscando los gestos. Pero es que además aquí hay una foto, ahora la que está poniendo Fernando, es una foto del proceso. De cómo María de Kent se convierte en James Brown. Entonces se puede ver una especie de gráfico, bueno, por llamarlo de alguna manera, el gráfico, en el que se ve la cara de un ser humano de plástico y por encima como unas prótesis. Unas prótesis, ¿no? Como esta Cristina de Kent puede hacerse pasar por este señor negro que se parece es que no se parece en nada, básicamente. En las aletas de la nariz, en la forma, pero ni siquiera, o sea, es una cosa como de chiste. Bueno, en fin. Pues nada, pues ahora sabemos que James Brown... No, espérate que esto es otro tinglado muy distinto. Esto no puede ser verdad, Fernando, lo que me estás poniendo aquí. O sea, me estás diciendo en serio que... Vamos a ver, voy a contar. Arriba aparece una foto de James Brown y Michael Jackson al lado. Abajo aparece María Cristina de Kent y Michael de Kent, que entiendo que será el marido de esta señora. Ella todavía por la sonrisa y tal se da un aire como muy lejano. Pero es que dice que el otro... es Michael Jackson en la época en la que ya estaba súper operado. Y es que es un señor con barba blanca, totalmente calvo, y es que no se parece en nada, no me jodas. O sea, es que ahí sí que le ha dado un aire. Ahí no compró. Ella todavía, pero él no lo compró. O sea, Michael Jackson ni hostias, hombre. No. Ay, no se lo cree ni ella, pobre mujer. ¿Cómo habrá sido el cóncavo ese que tuvo? No lo sé. Sí, se supone que sí. Pero claro, como ha sido algo muy privado, no... seguro, yo me imagino con máscaras, pero hechas con Snapchat, ¿no? Con Snapchat y con Ligeti de fondo. Oh, bueno, no como en WhatsApp, pero cada uno en su casa. Cada uno en su casa. Con un puto Snapchat aquí, poniéndote filtros de perro ahí con la lengua afuera. Y hablando de el mundo ahora. El mundo va mal. Se viene abajo. Bueno, en fin. Pues nada, chicos y chicas, vamos cerrando la tienda. Espero que os haya interesado aquí un poco lo que hemos venido a contar. Prometemos que hablaremos con la segunda parte, Dios sabe cuándo. Bueno, prefiero no prometer nada por si acaso, pero tenemos la intención de cerrar el círculo. Fernando, muchas gracias. Muchas de nada. Por el programa y nada, pues nos vamos despidiendo, ¿verdad? Que tengáis una buena semana y la que viene volvemos, creo que con algo un poco más misterioso. They promise you the earth. They put you on a train.